Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Si llegaste a este video es porque, como a mí, tampoco me terminó de encantar el nuevo menú de Windows 11, así que hoy vamos a ver cómo regresar al menú interactivo de Windows 10. Comenzamos. Muy bien, ya estamos por acá en nuestra máquina virtual, como es de costumbre en este canal, y vamos a hacer una prueba muy rápida. Si damos clic derecho, tenemos nuestro menú, que es el que queremos cambiar al antiguo de Windows 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a irnos a nuestra barra de búsqueda y vamos a buscar PowerShell. Lo ejecutamos como administrador, le decimos que sí le vamos a dar permisos y se nos va a abrir esta ventana de la terminal. Vamos a dar S para limpiarlo y les voy a hacer un poquito de zoom para que lo puedan visualizar de una mejor forma. Ok. Por acá lo tenemos y ahora vamos a utilizar el siguiente comando. Lo que estamos haciendo es agregar un registro a básicamente el editor del registro del propio Windows para poder retornar a nuestro menú anterior de Windows 10. Entonces, este es el comando, se los estaré dejando en un comentario o en la descripción o en ambos. Probablemente se lo dejen ambos. Vamos a ejecutarlo y cuando se complete va a decir la operación fue completada satisfactoriamente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros damos clic derecho, sigue apareciendo nuestro menú antiguo. ¿Esto por qué pasa? Porque todavía nos falta reiniciar el servicio que se encarga de mostrar este menú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la tecla Control Shift Escape podemos abrir nuestro administrador de tareas o bien, si no lo logras de esa forma, clic derecho sobre nuestra barra de tareas y Task Manager o administrador de tareas. Luego, vamos a navegar hacia la parte de detalles y aquí vamos a buscar nuestro explorer.exe. Vamos a seleccionarlo, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar Restart. Como ven, la pantalla parpadeó. Eso quiere decir de que el servicio se reinició. Y si volvemos a dar un clic derecho sobre nuestra pantalla, tenemos nuestro menú como en Windows 10. Ahora, ¿qué pasa? Que ya no quiero este menú y quiero volver al anterior. Muy fácil. Vamos de vuelta a nuestra terminal y vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver, por acá nosotros tenemos un comando para añadir. Lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar la palabra add por delete. Entonces vamos a poner aquí delete y lo vamos a ejecutar. Mismo proceso, nos vamos al administrador de tareas, seleccionamos el explorador, el explorer.exe, damos clic derecho y reiniciar. Se vuelve a reiniciar el servicio y como pueden ver, tenemos de vuelta nuestro menú clásico. Así que espero que les haya sido de mucha utilidad. Si es así, espero que me regalen un like, se suscriban y sin más, nos vemos en otro tutorial. Hasta la próxima.